Buenas tardes a todos, soy José Gómez y como todos los años, cuando se acerca el Día Mundial de Internet, busco un tema de actualidad del que hablar y este año pues el tema que he escogido es la IA simbiótica. La charla la he titulado así, IA simbiótica, la conquista del pensamiento. Espero que os guste. Y al finalizar la charla, pues tendremos un espacio para el coloquio, las dudas, cualquier cuestión que queráis debatir o contrastar conmigo. Bueno, antes de empezar con la charla, me gustaría proponeros un ejercicio. Me gustaría que buscarais en lo más profundo de vuestro cerebro ese pensamiento, ese secreto, ese último deseo que no habéis compartido con nadie, que se ha quedado ahí encerrado, ¿vale? Pensar en ello por unos segundos, pero no quiero que me lo compartáis, quiero que sigáis manteniéndolo ahí, ¿vale? Bien, si queréis, al finalizar la charla, podemos pensar en ello, ¿vale? Hasta ahora, hasta ahora me refiero hasta 2026, en mayo de 2026, en el que nos encontramos, en nuestro cráneo era la última frontera, por así decirlo, de la privacidad del ser humano, ¿no? El único rincón, el único lugar del universo donde las personas aún éramos o nos sentíamos verdaderamente libres y dueñas de nuestros pensamientos, de nuestra información, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa frontera está empezando a desaparecer o se está difuminando, ¿vale? Sé que suena duro, pero es así. Mirar, estamos viviendo el nacimiento de lo que se ha dado en llamar IA simbiótica, que es el título de esta charla, ¿vale? A día de hoy ya no solo utilizamos herramientas para transformar el mundo o nuestro trabajo, nuestro día a día, automatizando procesos, etcétera, ¿no? Sino que hemos llegado al punto que estamos permitiendo que el mundo digital se conecte directamente a nuestra biología, a nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sé que esto puede sonar, pero hoy no vengo a hablar de ciencia ficción, ni yo soy un mentalista, ¿eh? Nada de esto. Los que me conocéis sabéis de sobra que no voy de esto. Hoy quiero hablaros de neurotecnología, ¿vale? La neurotecnología está redefiniendo lo que significa ser un humano. Está redefiniendo quién tiene la llave de nuestros pensamientos y también va a implicar que los neuroderechos son y serán la lucha legal más importante de la generación actual y venideras. Bienvenidos a la era del interface cerebro-máquina, también conocido con las siglas BCI, Brain Computer Interface, ¿vale? Interface o interfaz cerebro-máquina o cerebro-computadora. A lo largo de la charla me vais a escuchar emplear estas siglas, ¿vale? Bueno, indico su significado, trataré siempre de decir no solamente el acrónimo, sino el significado, pero si se me escapa, que sepáis que PCI, traducido al castellano, sería Interface Cerebro-Máquina, ¿vale? Bueno, ¿y qué es la IA simbiótica? Bueno, pues la IA simbiótica es la integración profunda y bidireccional entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿vale? Es como que ambas
dejan de ser entidades separadas para converger y convertirse en un solo sistema, en una sola entidad, ¿vale? A diferencia de la IA tradicional bueno, pues que prácticamente hoy ya todos usamos, ¿no? Llámese Gemini, GPT, Copilot, etc., ¿no? La simbiosis o la IA simbiótica busca que la tecnología actúe como una extensión de nuestras propias capacidades cognitivas y sensoriales, ¿vale? Permitiendo que el software y las neuronas colaboren en tiempo real para resolver problemas que por nosotros mismos como humanos no seríamos capaces de resolver, ¿vale? Me gustaría plantearos otra cuestión, una pregunta en este caso. ¿Quién de vosotros, de los que estáis asistiendo a esta charla, se pondría un chip en el cerebro si yo le garantizara ante notario que tras esa operación, tras esa intervención, que no duraría más de 30 minutos, sería capaz de hablar 10 idiomas instantáneamente? Si queréis podéis levantar, levantar la manita esta que tiene el Teams para indicármelo, o si no, en la parte final de la charla, en el coloquio, pues si os parece, lo compartimos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la dinámica de la charla. ¿Cuál va a ser la dinámica de la charla? Bien, pues la charla está estructurada en estos 8 puntos que veis aquí: conquista del pensamiento, el estado del arte. Ahora os explicaré por qué le he titulado así. Eh, invasivo o no invasivo. Hablamos de tipos de dispositivos, más allá de la medicina, al lado oscuro, es decir, toda la tecnología tiene su carga positiva y negativa. Los neuroderechos, quién nos va a proteger de todo esto, y la ética del aumento, ¿vale? Y un último punto en el cual, pues, haremos un coloquio aquí entre todos y expondremos, pues, nuestros diferentes puntos de vista, ¿vale? Dicho esto, entramos en materia. Primer bloque: neurotecnología y la conquista del pensamiento. Mira, durante siglos el ser humano, pues, ha sido capaz de, bueno, muchos hitos, ¿no? Explorar océanos, cartografiar continentes, hemos lanzado satélites al espacio, incluso hemos llegado a la Luna, etc., etc., ¿no? Hemos conquistado casi todos los rincones del mundo físico. Bueno, esto quizás sean palabras mayores, pero bueno, vamos a dejarlo así. Sin embargo, siempre ha existido un lugar inalcanzable para el ser humano, un lugar, un refugio absoluto de la privacidad, y ese lugar que ya he nombrado antes, que bueno, creo que ya todos sabéis de lo que estaba hablando, eh, son los 3 milímetros de hueso de nuestro cráneo, ¿verdad?, que protegen nuestro cerebro, ¿no? Lo que pensábamos, lo que soñábamos, lo que sentíamos, nos pertenecía solo a nosotros, ¿vale? Era, por así decirlo, el único lugar, el único espacio donde ninguna empresa, ningún laboratorio, ningún gobierno de ninguna parte del mundo, nadie, en resumen, podía entrar sin nuestro permiso, ¿vale? Eh, pero mirar, eso ha cambiado. Suena raro lo que acabo de decir, ¿verdad? Mirad, en este 2026 en el que nos encontramos, la neurotecnología ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una infraestructura real, en una realidad, ¿vale? En estos momentos estamos siendo capaces de descodificar el lenguaje del cerebro en tiempo real. Somos capaces de interpretar las ondas cerebrales, es decir, ese ruido que se genera en nuestro cerebro, las neuronas, e interpretarlo en tiempo real. Obviamente, esto es, entre otras muchas cosas, que ahora
iremos desvelando también a la IA, ¿no? A los algoritmos de IA actuales. Hoy mi objetivo con esta charla es que analicemos cómo esta conexión directa entre neuronas y chips de silicio está borrando de alguna manera esa línea finita entre el yo y la máquina, ¿no? Y por qué esta podemos decir que es oficialmente la última frontera de la evolución humana a día de hoy, claro está, ¿vale? Bien. Mirad, en esta diapositiva que la he titulado El estado del arte, 2026, la era de la autonomía, lo del arte viene porque la evolución tecnológica a la que estamos asistiendo, para mí es arte puro, de verdad. Hay mucha tecnología detrás, pero esa tecnología, desde mi punto de vista, es una visión muy personal, se convierte en arte. Posiblemente los demás no penséis lo mismo y para eso tenemos el coloquio, ¿vale? Pero mirad, si hoy estuviéramos en 2020, hace 6 años, pues yo estaría aquí hablando de ratones de laboratorio y ensayos de laboratorio, ¿vale? Pero a día de hoy el panorama ha cambiado radicalmente. Hoy hay empresas como Neuralink, que veis aquí en la diapositiva, la parte superior, veis Neuralink, a la derecha, esquina superior derecha, he colocado a Synchron o Synchron. Estas empresas, en concreto Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, han pasado de la fase de experimentación ya a la fase de producción masiva, ¿vale? Lo más impresionante de Neuralink, de esta empresa, que veis, he hecho una representación, que por cierto la ha hecho Bonía, claro está. Vemos un brazo robótico, que es el brazo robótico R1, y que está realizando pues, una especie de sutura de unos hilos sobre un cerebro, ¿no? Sobre una representación gráfica de un cerebro. Lo que está haciendo este robot es coser literalmente un chip desarrollado por Neuralink que se llama N1 a un cerebro, ¿vale? En tiempo real. Este procedimiento que realiza este brazo robótico R1 a día de hoy es casi 100% automatizado, ¿vale? La intervención humana es mínimo. En menos de 30 minutos, una cirugía tradicional no bajaría de las 8 horas. Los electrodos de ese chip, que son más finos que el cabello humano, se insertan en la corteza motora del cerebro, por así decirlo, sin tocar ningún tipo de vaso sanguíneo, ¿vale? Podemos decir que es literalmente, entre comillas, una cirugía ambulatoria. Entras por la mañana y sales al mediodía, ¿vale? Pero sales al mediodía con la capacidad de controlar un ordenador con tu mente. Hay ya decenas de pacientes en todo el mundo haciendo esto y experimentando con esto. Ahora hablaremos de ello, ¿vale? La automatización robótica que estamos viendo, ¿no? Con este brazo robótico R1, entre otras cosas, lo que hace es reducir el error humano a niveles casi nulos. Posiblemente los que estáis aquí igual habéis oído hablar de un brazo robótico también que se emplea muchísimo en cirugía en algunos hospitales, que es Da Vinci, ¿no? Operaciones complejas, tipar un tumor, en fin. Se utiliza también mucho, por ejemplo, en las operaciones de próstata, etcétera, que requieren mucha precisión, ¿no? En esa intervención, pues se emplea un robot que se llama Da Vinci. Pues esto podríamos decir que es muy similar, ¿vale? Pero, mirar, Neuralink no está sola, ¿vale? Synchron ha escogido un camino distinto que Neuralink, ¿vale? Pero no menos fascinante. Synchron ha escogido el sistema vascular. Es decir, ellos van a implantar también un chip en nuestro cerebro, pero en vez de abrir el cráneo como hace Neuralink, lo que van a hacer es llegar hasta nuestro cerebro a través de la yugular.
entran por la yugular, como cuando vamos a colocar un stent cardíaco en un corazón, una válvula o un aneurisma o una cuestión médica de este tipo. Y ese extend que lo veis aquí representado en la pantalla, ¿verdad? Una simulación, es una malla. Esa malla, cuando llegue al cerebro, se expande y en esa malla en sí hay una serie de chips y de sensores que son los que van a leer esa actividad cerebral, ¿vale? Eh, claro, esto al final, ¿cuál es el resultado a día de hoy, ¿no? Pues, como he dicho antes, ya hay decenas de pacientes en todo el mundo que se les conoce como neural nauts, ¿vale? Que están teletrabajando, son capaces de enviar correos electrónicos solo con la mente, es decir, eh, estamos dejando de usar las manos, ya no mecanografían con las manos, sino que son capaces de mecanografiar con la mente. En el campo de los videojuegos, pues por ejemplo, gamers que están jugando a videojuegos sin emplear un joystick ni un mando, simplemente cuando piensan en la acción de disparar, dispara, o cuando tienen el pensamiento de saltar, saltan, ¿vale? La tecnología ya no está esperando a ser inventada, ya ha sido inventada, ¿no? Está esperando a ser explotada y escalada a diferentes campos, ¿no? de la ciencia y necesidades de la sociedad, ¿no? Eh, Quiero resaltar que la opción de Syncron realmente es muy importante porque demuestra que hay campo para todos. Es decir, para mí es la opción de aquellas personas que temen una cirugía abierta. ¿Vale? No hay problema. Usted teme una cirugía abierta de que le abran el cráneo, obviamente a nadie le apetece, y te metan un chip, pues no se preocupe usted, que yo voy a llegar a su cerebro a través de la yugular, ¿no? Del sistema vascular. ¿Vale? O sea que bueno, esto es un tema a considerar. Mirad, para que os hagáis un poquito la idea, el chip N1 el interface BCI, que es lo que es este chip que vemos en la imagen, en la diapositiva, lo tenemos a la izquierda. Ese es el chip N1 que está encapsulado con una matriz de 1024 electrodos, ¿vale? Ultra finos. Bueno, creo que igual posiblemente lo veáis, lo podáis percibir, se ven unos filamentos. Son prácticamente invisibles, son microscópicos, ¿no? Estos hilos son aproximadamente un promedio de 20 veces más finos que un cabello humano, ¿vale? Eh, y lo que permiten es la lectura de las neuronas individuales de nuestro cerebro sin dañar el tejido circundante, ¿no? El tejido cerebral circundante. A la derecha he puesto una moneda de 1 euro, un poco para que lo escaléis y os deis cuenta que es bastante más pequeño del tamaño real de una moneda de 1 euro, ¿vale? Porque sabéis un poco a la idea, ¿vale? Pero no penséis que el mapa mundial o el mapa industrial de empresas o startups emergentes desarrollando interface BCIs, no penséis que se reduce a Neuralink y Synchron, ¿vale? Hay otras muchas empresas, aquí he puesto 4 más, BlackRock, Neurotech, esta es un referente histórico con la mayor base de pacientes del mundo implantados y generalmente ellos están centrados en la restauración y regeneración motora, ¿vale? De personas que han tenido un accidente y, bueno, pues se han quedado paralíticos o cosas de este tipo. Tenemos Precision, también líder en interface de mínima invasión, es decir, son todos los interface BCI. Ahora veremos después que se pueden diferenciar entre invasivos y no invasivos, ¿no? Pero todos estos que suponen la implantación de un chip se consideran invasivos, pero hay algunos que son con una invasión mínima, por así decirlo, ¿no? Eh, Dañando muy poquitos los tejidos y tal. O tenemos la opción de Paradromics, centrados en el ancho de banda. Su objetivo es decodificar el habla a velocidad de pensamiento natural.
o Onward, ¿vale? Que estos son también pioneros en la conexión cerebro-medular para gente que ha sufrido accidentes medulares, ¿vale? Y restaurar de alguna manera la marcha de forma independiente, ¿vale? Por poner algunos ejemplos que no penséis que, oye, José solamente ha nombrado Neuralink y Synchro. He nombrado estas porque quizás son las que más destacan en los medios de comunicación o que podáis haber escuchado por ahí. Dicho esto, pasamos a la siguiente bloque, a la siguiente diapositiva. Aquí, como ya os he adelantado en la diapositiva anterior, eh, la pregunta que todos, bueno, todos posiblemente os estéis haciendo los que estáis aquí es, pero vamos a ver, José, yo necesito implantarme un chip de estos en mi cabeza para, eh, por decirlo de alguna manera, para participar o ser partícipe de esta revolución tecnológica. Porque, bueno, los que me conocéis habéis asistido a charlas mías. Recuerdo una charla en 2016 cuando os hablaba de el Internet of Things, ¿no? El IoT. Y os decía que 2016 pues, estaba siendo la revolución de la conexión de los objetos cotidianos a Internet. Y algunos me miráis con cara rara, sin embargo, hoy todos lleváis un reloj inteligente en vuestra muñeca que va midiendo latido de vuestro corazón, en fin, toda esta información, ¿no? Era impensable, ¿no? A ver, no soy ningún gurú. Esto no quiere decir que dentro de 10 años o dentro de 6 años, cuando nos volvamos a ver, todos llevéis implantados chips BCI, ¿no? Sí, bueno, en realidad no necesitarás implantarte un chip sí o no en función de lo que queramos hacer, ¿vale? Mirad, este año 2026 podemos decir que este auge, ¿no? Esta eh, proliferación de los interface BCI, ¿no? Interface cerebro-máquina, pues se pueden dividir a día de hoy en dos bloques, ¿no? En dos ligas, los que son invasivos de los que no son invasivos. Vale. Los sistemas invasivos, que también en inglés se les conoce como Deep Tech, pues son los implantes que terminamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando hablamos del chip N1, ¿no? De Neuralink, bueno, pues es un chip invasivo, porque está dentro de nuestro cerebro, está dentro de nuestra biología, ¿no? Eh, pero estos chips invasivos tienen una gran ventaja, a diferencia de los no invasivos. El chip invasivo tiene mayor ancho de banda, porque al estar en contacto directo con nuestras neuronas, la señal que percibe de nuestras neuronas es más limpia. Es muy limpia y además es muy rápida. Y además va a permitir que bueno, el nauta, ¿no? El neural nauta, el paciente iba a decir, eh, permita realizar tareas muy complejas, como por ejemplo escribir 90 palabras por minuto con la mente. O, por ejemplo, que una persona con un miembro eh, eh, amputado, al cual se le ha puesto una prótesis, pueda tener sensación, sentido del tacto, por ejemplo, en una mano, ¿no? Gracias a chips de este tipo, ¿no? Es decir, es tecnología médica, bueno, médica y tecnológica, ¿verdad?, de alta precisión, ¿no? Esto es ingeniería pura. Por otro lado, los sistemas no invasivos, el mass market que llaman en inglés, pues yo creo que este va a ser el campo en el que la mayoría de nosotros vamos a interactuar de alguna manera, ¿no? Es decir, igual que nos ponemos, como he dicho antes, un reloj inteligente, pues nos podremos poner unos auriculares con, eh, con un interface BCI, es decir, unos auriculares que van a llevar en sus almohadillas, por ejemplo, lo que llamamos un EEG, electroencefalograma, unos sensores que van a leer eh, nuestras ondas cerebrales a través del cuero cabelludo, ¿no? Ahora hablaremos un poco más en profundidad de ello, ¿no? O, por ejemplo, unas diademas que se están empleando mucho a la gente que hace relajación, meditación, ¿no? Mindfulness y todo este tipo de cosas. También, pues hay diademas, gafas
inteligentes, ¿no? Gafas de realidad aumentada, realidad virtual, todo este tipo de cosas que llevan sensores, son interface BCI, pero no invasivos, ¿no? Generalmente suelen llevar, como digo, sensores EEG, de electroencefalograma. Todos sabéis lo que es un electroencefalograma, imagino, posible que en alguna etapa de vuestra vida, para ver cualquier patología o cualquier síntoma que hubiésemos tenido, pues igual nos han sometido en un hospital, eso te ponen un gorro de goma lleno de cables y ventosas y sensores para medir tu actividad cerebral, ¿no? Lo que hacen es leer ese ruido que producen las neuronas en nuestro cerebro. Y ahora después hablaremos un poco de las diferentes ondas cerebrales que hay, ¿no? Y esto, pues, obviamente, a los médicos, pues los expertos les da muchísima información, ¿no? De los problemas que podemos estar teniendo. Por ejemplo, cuando se hace una persona que tenga una alteración del sueño y se le somete a un estudio del sueño, pues se analizan también todo este tipo de ondas cerebrales. Bien, pues la diferencia, como digo, entre el dispositivo o los sistemas BCI no invasivos es que, pues al final, son sistemas de quita y pon, igual que el que se quita un reloj, ¿no? Sin embargo, el invasivo, ¿no? Pues el chip, obviamente, todo se andará, porque a lo mejor en breve te levantas aquí una tapita, como las películas de los robots, y te sacas el chip y te lo cambias por otro, ¿no? Más potente. No estoy diciendo ninguna tontería, aunque ahora pueda sonar a película aquí de Star Trek, ¿no? Eh, y bueno, por si a alguien no le queda claro la diferencia, que yo creo que sí, entre el dispositivo invasivo, es decir, las bondades del dispositivo invasivo es, como he dicho antes, el ancho de banda, la comunicación va a ser mucho más precisa, más limpia y me da muchas más prestaciones que el no invasivo. Porque claro, el no invasivo capta ruido desde fuera. Es más difícil de interpretar ese ruido, ¿no? Pensar, por ejemplo, voy a hacer una pequeña eh, metáfora. Pensar en la Liga de Fútbol Española, ¿vale? Que ahora está tan movida la cosa. Eh, Pensar, por ejemplo, que si nosotros cogiéramos en la liga y a todos los jugadores le ponemos una diadema de estas con un micro, ¿no? Micro aquí en la boca, de un equipo y del otro. Pues obviamente las cadenas de televisión o incluso los árbitros y tal, podrían estar escuchando todo lo que digan o si lanzan un insulto a otro jugador en un momento determinado, ¿no? Lo podríamos recibir de una manera muy limpia, porque el micro, de una manera invasiva, está invadiendo, ¿no? Lo tiene aquí en la boca. Con lo cual tendríamos una percepción de ese sonido más clara, más limpia. En todo momento sabríamos ver qué ha dicho, ¿no? Entender lo que ha dicho. Eso sería un dispositivo invasivo, un microinvasivo. Pero ahora pensar que en vez de ponérselo a cada jugador, yo estos micros los coloco por ahí dispersos por las gradas o incluso fuera del estadio. ¿Qué voy a captar? Voy a captar mucho ruido, mucho murmullo. Si se produce un gol, pues ¡guau! Las masas no votando en el estadio y oiré ese mogollón de gente chillando o bien porque le han sacado una tarjeta roja o le han hecho una falta a fulanito, ¿no? Mucho ruido. Claro, en todo ese mogollón de ruido, si yo quiero escuchar concretamente lo que ha dicho X, tendré que limpiar ese ruido, tendré que, de alguna manera, ¿no? Analizar ese ruido, aislar y quedarme con la parte buena, ¿no? Bueno, esto realmente se encarga los algoritmos de guía actuales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se andará, porque los dispositivos no invasivos, estos auriculares, estas diademas, gracias a los algoritmos de IA actuales, cada vez son capaces de analizar mucho mejor esas ondas cerebrales, limpiar ese ruido y captar realmente lo que nos interesa del cerebro, ¿vale? Eh, Todos estos dispositivos no invasivos, que al final, como digo, van a ser los que más temprano vamos a adoptar o vamos a interactuar por la inmensa mayoría de los que estamos aquí, es lo que se ha dado en llamar neuro-wellness, ¿no? Bueno, wellness sabéis que es bienestar, ¿no? Sha wellness, spa, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Un spa para el bienestar corporal, pues aquí neuro-wellness, ¿no? Pues bienestar, el gimnasio de la mente lo he traducido yo, ¿no? Bien,
Dentro de esa gama de productos había muchísimos, ¿vale? Yo he seleccionado unos cuantos que he encontrado interesantes para que veáis que no estamos hablando de ninguna utopía ni de ciencia ficción, como he dicho en la presentación, pero podemos hablar, por ejemplo, de auriculares de productividad, Neurable, de la empresa Neurable. Estos auriculares, que ahora os mostraré algún pequeño vídeo, pues, como digo, llevan unos EEG, electroencefalogramas, en las almohadillas ocultos y van a leer nuestras ondas cerebrales. Lo que hacen es que en función del grado de concentración en el que nos encontramos van a ser capaces de ajustar la música, el volumen, el tipo, etcétera. Incluso si ven que nos distraemos mucho, pues incluso nos distraemos, por ejemplo, con el móvil o cualquier cosa, son capaces de anular las notificaciones o desactivar determinadas estímulos, ¿no? Para que no nos despistemos y nos concentremos más, ¿no? Hay dispositivos de meditación del sueño como el MUS, que es una diadema, que ahora también la veremos, que como he dicho, este tipo de dispositivos, las diademas, se emplean mucho para gente que hace mindfulness, ¿no? Temas de meditación y quieren tener pues el biofeedback, ¿no? Decir, oye, después de un ejercicio de relajación y meditación, ¿cómo está mi cuerpo y tal? Bueno, pues todas estas dispositivos BCI suelen estar conectados con una aplicación, con una app en nuestro móvil, Android o iOS, y vamos a tener ahí toda esa información de análisis de nuestra mente, de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, hay otras diademas como la diadema Biosense con Flow Time que llama, porque mide el estado de flow. Yo no soy un experto en meditación, pero cuando se alcanza ese estado de concentración o de relajación total, creo que le llaman estado flow, ¿no? Bien, pues este dispositivo, esta diadema en concreto, mide unas determinadas ondas cerebrales, las que son las alfa, las beta y las teta, ¿no? Esto pues te permite medir la tasa de relajación y la coherencia cardíaca, en fin, una serie de información, ¿no? Y luego también tenemos dispositivos que se pueden ampliar al sector industrial, ¿no? Como pueden ser los neurooficina, Emotiv MN8, que estos dispositivos pues son capaces de detectar la fatiga en un empleado. Pensar, por ejemplo, en un controlador aéreo que está ahí pegado a una pantalla controlando el radar. Bueno, pues sí, puede provocarse un accidente aéreo si él de repente no ve que se aproxima en el radar un avión, ¿no? O cualquier aeronave, ¿no? O, por ejemplo, también se está aplicando en empresas de transporte de largos recorridos, transporte internacional, el cual los transportistas están sometidos a mucha fatiga, pues estas diademas, cuando las lleva el camionero, van a enviar señales a la empresa para advertir de que su empleado pues, está fatigado y que sería recomendable que se detuviera o que fuera reemplazado por otro conductor, ¿no? Es decir, que estamos viendo ya que estos dispositivos de neurowellness están saltando de los entornos hospitalarios o de los entornos científicos para llegar a los entornos profesionales y a los entornos del hogar. Y al final, pues generar, bueno, pues esto, un bienestar neurológico, ¿no? Mira, con respecto a cómo funcionan estos dispositivos, como he dicho, están basados generalmente en sensores EEG, electroencefalograma, como podéis ver en la parte superior, análisis de ondas cerebrales EEG. Y bueno, si hacemos una clasificación de las frecuencias del cerebro, de los estados mentales del cerebro, pues tenemos las ondas, por así decirlo, gamma, son las que emiten por encima de los 30 hercios y se emplean para medir el estado de concentración, la capacidad de resolución de problemas complejos o procesamiento de información de manera muy intensa, ¿no? Por debajo de los 30 hercios, todo lo que va entre los 13 y los 30 hercios se denomina las ondas beta y sirven para medir la atención activa, el pensamiento lógico, el estado de alerta y la interacción diaria, ¿vale? Por debajo tenemos las alfa que van entre los 8 y los 13 hercios,
que estas generalmente son las que suelen utilizar mucho estas diademas, ¿no? Que nos proporcionan feedback, ¿no? Porque si os dais cuenta, entre los 8 y los 13 hercios nos permite medir el estado de relajación profunda, meditación, estado flow, ¿no? Eh, Luego ya por debajo de las alfa, entre los 4 y los 8 hercios tenemos la fase REM del sueño, sueño ligero, ¿vale? Con lo cual, estas se analizan mucho, como he dicho antes, cuando la persona tiene problemas de sueño, ¿no? Y se hace un estudio del sueño. Y ya por último tenemos las delta, que van entre los 0,5 hercios y los 4, que es el sueño profundo, el sueño de restauración física, de regeneración celular y biológica, ¿no? Que lo que llamamos el estado de sanación, por decirlo de una manera, ¿no? El ser humano necesita dormir para regenerarse, ¿verdad? Bueno, bloque de esta charla en la que quería hablaros más allá de la medicina, la vida aumentada, ¿vale? Hasta ahora, las diapositivas anteriores, hasta llegar a este punto, pues hemos hablado de cirugías, de pacientes, neuronautas que se han implantado chip, pero ¿qué significa realmente la neurotecnología para el resto de nosotros, ¿no? Para los humanos, los que no tenemos acceso a este tipo de implantes, ¿no? BCIs y tal. Bien, bueno, pues estamos viendo cómo los BCI realmente están dando un salto de los sectores científicos, hospitalarios y laboratorios a la oficina, a nuestras casas y a la industria, ¿vale? Y esto, pues, está provocando realmente, podríamos decir, varias revoluciones paralelas. Por ejemplo, yo observo, por ejemplo, lo que puede ser una revolución en el sector o en el área, mejor dicho, de la productividad. Eh, ¿Por qué? Pues porque las personas que tengan un implante de este tipo perfectamente podrían o imaginar que por un momento eliminamos el cuello de botella que es mecanografiar con las manos. Pensar que escribimos a una fracción de velocidad de la que puede realmente redactar nuestro cerebro, ¿vale? Como he dicho antes, a día de hoy hay empresas bueno, que han desarrollado interface que permiten dictar directamente a un navegador, navegar por hojas de cálculo, contestar a correos, redactar correos sin sacar el móvil del bolsillo, ¿vale? Mientras voy de mi casa en transporte público en el tren a la oficina, puedo estar contestando correos sin sacar el móvil de mi bolsillo. Imaginar lo que podría suponer esto. ¿Cuántos de vosotros que estáis activos profesionalmente daríais por tener esta capacidad, ¿no? Eh, y bueno, obviamente la gente con estos chips, pues ser capaces de realizar tareas, cálculos complejos, sin necesidad de utilizar las manos. O sea, esto puede ser una pasada, ¿no? En el mundo de la productividad. Ahora después hablaremos profundamente de esto, ¿no? Es decir, bueno, mm, esto es crear superhumanos. ¿Qué va a pasar con las personas que no tengan la capacidad económica para poder implantarse estos chips? Esto va a ser para unos cuantos, que va a ser una raza superior. Estamos creando raza superior. Bueno, ahora hablaremos de toda esa historia, ¿verdad? Porque hay mucho de lo que hablar. Yo pienso también que puede ser una revolución estos interface, estos BCI, en el área del entretenimiento, como he puesto en el centro de la diapositiva. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para un gamer, una persona que se dedica a los videojuegos, pues la no necesidad de estar dándole o moviendo un ratón o moviendo un joystick con los dedos, sino que, como he comentado ya anteriormente, pueda simplemente disparar con su mente o saltar simplemente porque él piensa en su cerebro que lo que quiere es saltar, ¿no? Además, estos interface BCIs, estos implantes pueden detectar que la persona en un momento determinado se está aburriendo en el juego, lo cual puede hacer que aumente la dureza del juego o viceversa. Ver que una persona en un momento determinado en un juego, en una escena, está sufriendo pánico o miedo y puede
relajar, ¿no? Cuando detecta ese miedo real, pues de alguna manera puede suavizar esa atmósfera del videojuego, ¿no? Es decir, es una narrativa, el juego se convierte en una narrativa que responde a tu cerebro, a lo que dicta tu cerebro, ¿no? Y en el campo de la seguridad o la monitorización industrial, pues esto, como he dicho antes, ya es una realidad en sectores de alto riesgo. Cascos de seguridad con sensores EG que monitorizan los niveles de fatiga en camioneros, como hemos dicho antes, o controladores aéreos, o gente que está ahí detrás de un escáner, ¿no? Y se me ocurre que todo este tipo de sensores se podrían aplicar a un montón de profesionales. Pensar en un cirujano que lleva todo un día de pie y ha hecho no sé cuántas operaciones y lleva 20 horas de pie operando, ¿no? Bueno, o 12 o 10 o las que sean, ¿no? Pues este tipo de dispositivos pueden alertarnos, ¿verdad?, de la capacidad cognitiva que tiene esa persona en ese momento para seguir ejerciendo con garantía su profesión. Y más cuando hablamos de un cirujano o de un camionero o de un conductor de autobús que lleva vidas, ¿no?, en sus manos, ¿no? O sea, pensar, porque el abanico de posibilidades a las que podemos aplicar estos dispositivos es increíble, ¿no? Pensar por un momento, como he dicho antes, ¿a cuántos de vosotros os gustaría tener la posibilidad de contestar correos sin sacar el móvil de vuestro bolsillo? O WhatsApp, o lo que dice correos, dice cualquier otro programa de mensajería, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades. Bueno, pero como indica esta diapositiva, el lado oscuro, la economía de los neurodatos, ¿no? Cuando el producto no es tu clic, sino tu pensamiento. Ostras, José, no sé si uno está pensando, qué filosófico, ¿esto qué quiere decir? Cuando el producto no es tu clic, sino tu pensamiento. Rebobinemos, ¿vale? A ver, obviamente he titulado esta diapositiva así porque realmente en el mundo de la tecnología, si algo hemos aprendido a lo largo de la historia, ¿no?, de todas las revoluciones tecnológicas que hemos tenido en torno a Internet, pues donde hay datos, hay comercio y hay vigilancia, ¿vale? Todos sabéis que al final, pues las redes sociales, todas estas empresas tecnológicas grandes, cotizan muy bien nuestra información y nuestros datos porque eso les ayuda a vender más y hacer una venta dirigida, ¿vale? Claro, ¿de dónde obtienen ellos esa información? Pues aparte de los datos que rellenamos cuando nos damos de alta en una red social, detectan lo que nos gusta y lo que no nos gusta por las interacciones que hacemos con el ratón cuando hacemos clics en diferentes páginas web. Yo estoy navegando por Amazon y de repente veo un producto y cliqueo sobre él, pues a Amazon le estoy dando pistas de que yo puedo tener un cierto interés por ese producto. Prueba de ello es que durante los próximos días te va a estar avisando de que si quieres echarle un nuevo vistazo a ese producto o que ese producto ha sufrido una rebaja, ¿no? Bueno, eso creo que no hace falta que lo diga yo. Yo creo que eh, todos lo hemos experimentado, ¿no? Como digo, hasta ahora las redes sociales sabían todo esto basándose simplemente en los clics que hacíamos. Pero ahora, en la actualidad, si nosotros llevamos un interface BCI en nuestro cerebro, esas empresas podrían saber qué nos emociona antes de que incluso nosotros mismos lo procesemos conscientemente. No sé si me explico. Por ejemplo, yo tengo el sentimiento de que tengo hambre, mi cerebro empieza ahí a decir, ostras, parece que tengo hambre. Y imaginar que de repente empiezan a bombardearme, perdón, con anuncios de, yo qué sé, de pizzerías, de pizzas o de hamburguesas, ¿no? Eh, Estamos entrando realmente en lo que algunos denominan el capitalismo cognitivo, ¿no? Imaginar por un momento un escenario
donde los neurodatos, esos datos que estos interface BCIs van a captar en nuestro cerebro, se vendan al mejor postor. ¿Qué podría ocasionar esto, por ejemplo? Pues se me ocurre que, por ejemplo, podría ocasionar lo que acabo de decir, publicidad inconsciente. Anuncios que se activan cuando vemos un producto, o sea, perdón, no cuando vemos un producto, sino cuando nuestro cerebro emite una señal de deseo, por ejemplo, de hambre, como he comentado antes, ¿no? O mi cerebro de repente dice, ostras, ¿cómo me gusta, cómo me gustaría tener un Lambo? A los 4 minutos estoy recibiendo publicidad Lambo. Bueno, ahí lo tendría jodido para venderlo porque no tengo un euro, ¿no? Pero bueno, a ver, he puesto un ejemplo extremo, ¿no? Pero pensar en cualquier otra cosa. Oye, pues me gustaría comprarme estos zapatos que vi el otro día, ¿no? Y te rondan la cabeza y de repente pues empiezas a recibir publicidad inconsciente sobre esos zapatos con los que has pensado, que han pasado por tu mente, ¿vale? No es que tú, navegando por internet, has visto los zapatos y le has dado clic, ¿vale? Sino que están ya trabajando esa publicidad inducida, va a venir por la lectura de nuestros pensamientos de aquellas personas que llevemos un interface BCI implantado, ¿no? Además, se me ocurre, como he puesto en la diapositiva, veis que hay tres áreas, ¿no? de- de riesgo, ¿no? Yo le he llamado neurohacking. Claro, ¿qué pasará, por ejemplo, si empresas aseguradoras de seguros o empleadoras, empresas de selección de personal o reclutadoras de gente para puestos de trabajo, qué pasaría si estas empresas tuvieran acceso a esos datos cognitivos nuestros? Podrían saber, por ejemplo, si tenemos tendencia a la depresión, el insomnio, a la fatiga, al estrés. Hostias, antes de contratarnos. Con lo cual esto puede condicionar mi contratación o mi selección. Darle una vuelta a esto que acabo de decir porque es bastante grave, ¿no? Estamos ante la mayor brecha de privacidad de la historia de la humanidad. Por primera vez, el recolector de datos no está en tu bolsillo, está dentro de tu cabeza. Tienes un chip que te está recolectando los datos, ¿vale? No un móvil en el bolsillo, no, no. Tienes un chip en tu cabeza que es el que está recolectando esos datos. La pregunta no es si la tecnología es posible, sino si estamos dispuestos a pagar por el precio de nuestra intimidad mental. Mirad, esos términos y condiciones legales que todos le damos clic. Cuando estamos de dar de alta en LinkedIn o te das de alta en Instagram o en Facebook o TikTok o donde sea, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? 70 folios y tal. Haces scroll, ¡pam! Aceptar, ¿vale? Ostras, pero ese aceptar hoy sin leer, mañana podría ser que le estuviéramos dando acceso a nuestra propia mente a estas compañías. Les estamos entregando gratuitamente nuestros pensamientos, ¿no? A ver, me he puesto en plan muy filosófico, pero es que yo soy así. Me gusta, todo esto me lleva a meditar, ¿no? Mirar, nuestro cerebro a día de hoy aún es eh, un lugar 100% libre, por decirlo de alguna manera, que controlamos nosotros a día de hoy, ¿verdad? Pero, joder, perdón de la expresión, estamos dispuestos a compartir la llave de nuestro cerebro, de algo que controlamos nosotros al 100% a día de hoy, ¿eh? Todos los que no tenemos un interface BCI. ¿Estamos dispuestos a vender esa llave a nuestro cerebro? Que cuanto menos es un tema eh, que he querido sacarlo porque creo que es un tema a meditar. Y al ritmo que va la tecnología, pues esto no va a tardar mucho en llegar. Pero claro, ante este panorama tan feo que os estoy pintando, pues hombre,
algo se tiene que hacer, ¿vale? Por eso a esta diapo la he titulado los neuroderechos, la carta de navegación, los neuroderechos, ¿vale? Como digo, ante este panorama de riesgo que acabamos de ver, pues la humanidad no, a día de hoy no nos hemos quedado de brazos cruzados. Ya en 2026, bueno, desde hace unos años ya podemos hablar de que esto no es una utopía legal. Hablamos de que ya existen neuroderechos, ¿vale? Esos neuroderechos que ahora pues, podemos decir que están en una fase aún de borrador y esto se tendrá que ir depurando mucho, ¿no? Igual que cuando se elabora la constitución de un país. Pero bueno, en estos momentos pues están inspirados por neurobiólogos como Rafael Yuste. Ya se han adoptado por organismos, por ejemplo, como la UNESCO y las constituciones de varios países pioneros, ¿vale? Bueno, al final lo que se trata es de alguna manera blindar nuestra mente, ¿no? Blindar nuestra privacidad para que no se pueda comercializar con ella, ¿no? Hacer este tipo de negocio con ella, ¿no? La UNESCO, de hecho, está trabajando para que estos derechos se conviertan en una extensión universal de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿vale? Los cuatro pilares en los que a día de hoy se basan ese borrador o esos borradores de los neuroderechos son, por un lado, la privacidad mental. Lo que se trata de establecer es que los datos cerebrales deben tratarse con el mismo rigor que un órgano humano, ¿no? Así como un órgano humano no se puede comercializar con él, no se puede vender, no se puede rastrear sin un fin médico o un consentimiento explícito, tu pensamiento es el dato más privado que existe, ¿vale? Por lo tanto, uno de los pilares en los que se está trabajando es en esto, en la privacidad mental. Otro pilar es la identidad personal, el derecho a que la tecnología, el hecho de llevar un implante BCI, no altere tu sentido del yo. Si un implante modifica tus emociones o tu personalidad, sigues siendo tú. Pensarlo bien. Eh, lo que se viene a decir en estos neuroderechos es que tu esencia debe ser intocable, ¿vale? No hay nada que pueda manipular o alterar tu forma de ser. Y otro pilar que le han llamado libre albedrío es la protección contra la manipulación. Claro, pensar que hay que garantizar que las decisiones que uno toma son tuyas y no es el resultado de una sugerencia eléctrica o algorítmica. O sea, pensar que las empresas que están gestionando, que comercializando este interface BCI, pensar por un momento que Neuralink pudiera influir en tu poder de decisión mental a través de un estímulo eléctrico o cualquier otro tipo de sugerencia que pudiera eh, influir mediante algún algoritmo, ¿no? En nuestra corteza cerebral y pudiera influir en nuestra capacidad de decisión o de raciocinio, ¿no? No estamos no se trata de regular la máquina, no estamos regulando la máquina, estamos protegiendo lo que significa nuestra especie, lo que significa ser un ser humano, el alma del ser humano, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucho camino por andar, esto ya se empezó a perfilar en 2021, creo recordar. A ver, ¿qué países están ya trabajando en esto? Pues aunque a alguno le parezca extraño, pero países como España, Chile, México, Brasil, Francia, están ya trabajando en estos temas, ¿vale? En Chile, por ejemplo, eh, es la primera constitución reflejando los neuroderechos de los ciudadanos. España tiene la Carta de Derechos Digitales de 2021. Brasil y México están también aplicando reformas constitucionales que las tienen en curso, contemplando también los neuroderechos.
Y Francia también emitió en 2021-2022 una ley de bioética, ¿no? Todo este tema de la neurotecnología, ¿vale? Bueno, eh, habiendo ya hablado de los tres pilares, ¿no? Individuales, por así decirlo, del neuroderecho, pero quedaría un último pilar, eh, que es quizás el más social de todos y quizás el que definirá el tipo de civilización que seremos en las próximas décadas, ¿no? Es lo que han llamado el acceso equitativo, ¿vale? No podemos permitir que esta tecnología, la neurotecnología, se convierta en el muro de contención definitivo entre una élite cognitiva aumentada y el resto de la humanidad. Es decir, no podemos pretender que esto solamente sea accesible por los ricos, ¿no? Es decir, el hecho de tener dinero te va a hacer una persona más competitiva que el resto de los mortales que no tenemos acceso a este tipo de tecnología, ¿no? Si esto ocurre, habremos creado de facto dos especies distintas, muy distintas, o sea, dos especies humanas, perdón, muy distintas. Estaremos creando una brecha social impresionante, ¿no? El acceso equitativo no es solo una cuestión de justicia social, es una cuestión de supervivencia económica y cohesión global, ¿no? Este pilar, el pilar del acceso equitativo, ¿qué garantiza? Pues garantiza, por un lado, que el aumento no sea obligatorio, es decir, a ningún ser humano se le puede forzar a que se implante tecnología de este tipo para que sea más productivo en su trabajo. Imaginar que tú mañana llegas a una empresa y el tío este, Elon Musk, el Neuralink, te dice, no, no, que usted para trabajar conmigo aquí en Tesla, usted tiene que ponerse un implante, ¿no? En su cerebro, ¿no? Es decir, bueno, pues esto sería, eh, vamos, inconcebible, ¿no? Eh, por otro lado, también se está trabajando en que la innovación sea de código abierto, open source, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé si os habéis dado cuenta que cuando he puesto el vídeo de los auriculares, eh, estos que llevan EEG, pues decía tecnología patentada. Ostras. Claro, si ya empezamos con esto, pues vamos a estar creando dispositivos para la élite, ¿no? Lo que se trata es que esta tecnología sea no se quede ahí bajo patentes restrictivas que para poder hacer uso de ella haya que pagar fortuna, ¿no? Como los laboratorios farmacéuticos con determinados medicamentos, ¿no? No podemos consentir que estos avances tecnológicos se conviertan en prohibitivos, en tecnología prohibitiva, ¿no? Y por último, hay otro pilar fundamental que es que la educación debe de ser la prioridad de todo esto. Pensar, por ejemplo, el panorama, ostras, es que es una pasada. Pensar que chavales con problemas de, no sé, de déficit de atención, que simplemente por el hecho de emplear con ellos una determinada diadema que les ayude a concentrarse, se me ocurre, estoy pensando un poco, me llega la tormenta de ideas a mi cabeza, y cómo podríamos mejorar la vida de esas personas que tienen esos déficits de atención o, bueno, cualquier otra patología neurológica, ¿vale? Es decir, eh, la educación debe de ser la prioridad de todo esto. Obviamente hay otros muchos campos de aplicación como la medicina, permitir que una persona pueda recuperar la movilidad de sus miembros, sus extremidades, mediante un implante de este tipo. Esto es brutal, brutal, nada que decir. Pero, repito, una prioridad es la educación, que sea código abierto para que no se creen patentes prohibitivas y que esto no sea obligatorio. Como seres humanos tenemos derecho a seguir manteniéndonos íntegros sin ninguna modificación biológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, También comentaros que a nivel ya europeo están apareciendo los primeros neurobonos públicos, ¿vale?
que están siendo ya financiados por gobiernos de la Unión Europea para asegurar que las BCIs, que estas interface cerebro-máquina, lleguen a entornos hospitalarios públicos, precisamente por lo que estoy diciendo, porque posiblemente con dispositivos de este tipo podamos mejorar la calidad de vida de determinadas personas que tienen patologías. Una persona que tiene, por ejemplo, como he dicho, un déficit de atención o problemas de sueño, ¿no? Que le pueda, hay gente con problemas de insomnio muy graves. Y que este tipo de dispositivos, este tipo de interface, puedan mejorar su calidad de vida. Enfermedades como, por ejemplo, el Parkinson, ya vemos, ¿no? Desde hace años que con la instalación de determinados electrodos en el cerebro que provoca una estimulación eléctrica. Estamos cansados de verlo en televisión y, y en redes sociales, ¿no? Pues que se mejora la vida de esta gente que tiene este tipo de enfermedades, ¿vale? Bueno, pues imaginar a ese tipo de electrodos si ahora somos capaces de llevarlos a este lado de la tecnología de los interface BCI, aplicando también algoritmos de IA, pues lo que puede suponer en la calidad de vida de esas personas, ¿vale? Bueno, dicho esto, y para cerrar nuestro recorrido, por así decirlo, técnico y legal, deberíamos de hacernos una pregunta, o muchas preguntas, ¿no? Pero quizás una de las preguntas más difíciles, eh, que es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta ni en manuales de ingeniería ni en códigos legales, ¿no? Y es la ética del aumento, ¿no? Evolución o sustitución, el dilema de la identidad en la era del silicio, ¿no? A medida que todas estas interfaces BCIs se van volviendo más potentes, ¿no? Cada vez tienen más funcionalidades, pues esa línea delgada de la que hablo entre nuestra biología y la interface artificial, pues se vuelve muy borrosa, ¿no? Si un implante me ayuda a procesar información 10 veces más rápido de como lo hacía antes, por decir una cifra, o si un algoritmo de inteligencia artificial modula mis niveles de dopamina para que nunca sienta que estoy triste, sigo siendo yo, sigo siendo la misma persona. Yo pienso que no, yo pienso que no. Pero bueno, es verdad que esto ocurre también con la medicación. Una persona tiene crisis de ansiedad o, bueno, o una persona es nerviosa y te recetan ansiolíticos o tranquilizantes, ¿no? Y realmente, de alguna manera, dejas de ser tú, dejas de tener la actividad que tenías antes, te vuelves más apagado, ¿no? A ver, estamos entrando en un plano muy filosófico, ¿verdad? Pero realmente, si un dispositivo de este tipo es capaz de, por poner un ejemplo, modular nuestros niveles de dopamina, si siempre voy a estar feliz, yo creo que no voy a sentir tristeza. Nadie en el mundo está siempre feliz. Eso, eso es irreal, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de reflexionar sobre, bueno, para mí hay tres grandes dilemas. Uno es la presión que podemos sufrir de lo que yo he llamado el upgrade. Es decir, bueno, upgrade es una palabra inglesa que utilizamos mucho los informáticos, ¿no? La actualización, la mejora, ¿no? Generalmente cuando un producto informático sufre un upgrade, es una actualización que va a mejorar su rendimiento, ¿no? Pues del mismo modo que hoy, de alguna manera, sentimos presión, ¿no? De estar conectados al móvil, ¿llegará un día en el que el aumento cerebral sea necesario para ser empleable? Es decir, que yo para conseguir trabajo, o mis hijos, para conseguir trabajo, yo no, a mí ya me pilla ya casi en puertas, pero las nuevas generaciones, mis hijos, vuestros nietos, van a tener que ponerse un chip de estos para no jugar en desventaja con los que lo tienen y ser empleables. Están quiero decir, están en la primera línea de la empleabilidad. Es, es un tema a debatir. Y luego
También otro dilema que me planteo es la autenticidad del sentimiento, ¿no? Como he dicho antes, si mi felicidad es inducida por un microchip que regula mis niveles de dopamina, es real. La verdad es que es complejo, ¿verdad? Y luego, ya dándole muchas vueltas a la cabeza estos días, cuando estaba planteando esta charla, me dijo, ostras, y el tema de la responsabilidad neuronal. Os explico. Si una persona con un implante BCI en su cabeza comete un error, del tipo que sea, ¿quién sería el responsable? El propio ser humano, la propia persona, yo, que tengo ese implante, José Gómez, el fabricante del chip, en este caso me lo ha puesto Neuralink, Elon Musk, o el programador que ha desarrollado el algoritmo de IA que interpreta mi señal neuronal. A ver, no estamos solo ante un cambio de herramientas, por así decirlo. Estamos ante un cambio de la especie humana. Le pese a quien le pese. La tecnología ha de ser un espejo que amplifique nuestra humanidad, no una máscara que la sustituya. Bueno, llegados ya a este punto, reflexionar sobre un último aspecto, y es que, a ver, la evolución humana ha tardado millones de años en darnos lo que somos hoy día, ¿no? El desarrollo cerebral que tenemos los humanos, ¿no? Pero, sin embargo, el desarrollo, la evolución digital, nos está pidiendo que nos transformemos en apenas una década. A ver, lo estaba pensando también el otro día. De aquella charla que yo di en 2016 sobre el Internet de las Cosas a hoy, han pasado 10 años. Daros cuenta el giro radical al que nos está sometiendo la tecnología, ¿no? Es un tema de verdad en el que podríamos tirar horas y horas hablando sobre él, por lo menos a mí me apasiona, espero que a vosotros también os haya picado el gusanillo, ¿vale? Em, bueno, llegados al final de esta charla, eh, la conclusión es que el futuro se escribe con neuronas y con chip de silicio, le pese a quien le pese. Hemos recorrido en esta charla, en este ratito que estoy con vosotros, desde los quirófanos automatizados de Neuralink, ¿verdad? Con ese brazo robótico R1 y esos chips, hemos llegado a esta fase del final hablando de los dilemas éticos, ¿no? Sobre quiénes somos realmente cuando nos conectamos a una máquina. Os pediría que os llevarais una sola idea a casa hoy. La neurotecnología no es algo que nos va a suceder, es algo que estamos construyendo a día de hoy, ¿vale? Ya no somos simples espectadores de esta revolución tecnológica, sino que somos los arquitectos de esta revolución tecnológica, ¿vale? Tenemos en nuestras manos las herramientas más potentes de la historia de la humanidad, la capacidad de aumentar nuestra inteligencia, la capacidad de sanar mentes enfermas y rotas y de conectarnos de forma que antes solamente podíamos soñar, ¿vale? Pero esa potencia requiere una responsabilidad proporcional. No dejar, no consentir que la tecnología avance más rápido que la ética o los neuroderechos. Proteger vuestra privacidad mental. Exigir acceso equitativo. Y sobre todo, nunca olvidéis que el objetivo de toda esta ingeniería y toda esta tecnología debe de ser siempre
hacernos más humanos, no menos. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención durante este ratito y espero que os haya gustado. Y bueno, si alguno de vosotros quiere formular cualquier tipo de pregunta, pues estoy abierto a ello. Y si no, pues en la parte de abajo del vídeo podréis formular las preguntas escritas que consideréis y yo os prometo que trataré de responderla a todas ellas en la mayor brevedad posible. Tenéis mis datos de contacto para los que no me conocéis y lo dicho, abierto a cualquier duda que tengáis. Reitero otra vez, muchísimas gracias por vuestra atención.